servicio del abogado, pues pueda hacerlo directamente, porque recordemos que el proceso de alimentos es un proceso que no necesita la tramitación del abogado, pero obviamente pues somos nosotros los primeros llamados a orientar y darle nuestro apoyo a las personas. El desacato es el incumplimiento de la pensión alimenticia en la forma decretada por el tribunal. $100 al mes, pagadera 50 a los 15 y 50 a los 30. La persona pagó $97. Se hizo el primero del mes siguiente, ya, desacato. Así. Entonces, esto no está aquí no se le da mucha vuelta, ¿no? Sin embargo, la morosidad es un concepto innovador que introduce los tribunales de familia para que se puedan cobrar todas aquellas sumas que no fueran cobradas por la vía del desacato. Ejemplo, la persona obligada, estamos en mayo, la persona obligada no pagó enero, febrero, marzo ni abril, ¿no? Entonces va hoy, 14 de mayo, ante el tribunal a pedir el desacato. Pero el juez municipal no le va a fallar el desacato por todos los otros meses. Se lo va a fallar solamente por el mes vencido. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso la ley? Eso ya es tema de otra conferencia y de otro debate, ¿no? Porque técnicamente la ley no lo dice así, pero sí es una práctica tribunalicia y que nosotros hemos adoptado como tal, ¿no? Entonces, ¿el juez qué va a hacer? El juez le va a decretar el desacato de abril, porque es el mes exactamente vencido. Pero ¿qué pasó con marzo? ¿Qué pasó con febrero? ¿Y qué pasó con enero? ¿La persona lo pierde? No. Eso se falla entonces con una resolución que establece una morosidad. Y esa resolución, a su vez, presta mérito ejecutivo. Entonces, la persona puede ir a cobrar esos dineros en la jurisdicción civil. También notificado en la ley 42. Sin embargo, el desacato, y aquí es donde estamos, el desacato es el que produce el posible delito de incumplimiento de los deberes familiares. Entonces, entra el debate. O sea que si pago, ya no hay delito. Eso casualmente es lo que va a desarrollar más a profundidad el licenciado Adame. Sin embargo, volvemos al punto. No existe una uniformidad, porque nosotros nos hemos encontrado con que el juez de familia cumpla con su trabajo y te remite el expediente. Manda todo ese poco de copia para la Fiscalía de Familia. Entonces, el fiscal de familia ve si hay 1, 2, 3 desacatos, pero muchas veces, y lo digo con conocimiento de casos, no conocen la diferencia de una morosidad o de un retroactivo o de un desacato propiamente. Entonces, no podemos mezclar los conceptos e imputar a la persona, ¿no? Tenemos que estar claros que de hacerse una imputación debe ser por el desacato. Y yo, eso lo voy a explicar ahora, pero no puedo apartarme de una realidad. Y es que la norma te habla de que quien sin justa causa se sustraiga o se niegue. Entonces, ya el licenciado y ustedes, pues como abogados que son los que están aquí, tendrá su propia interpretación de qué es injusta causa. Lo cierto es que para el juez de familia, el simple hecho de que en el estado de cuenta, donde había que depositar los $100, nada más haya 97, ya está el desacato. Y ya eso genera una pena de prisión. Lo que a su vez puede generar también un posible habeas corpus. Técnicamente, más trabajo para nosotros, excelente. Pero pueden darse violaciones a los derechos de las personas. Y ojo, no me refiero solamente a la violación a los derechos del que incumple. Mi labor como abogado de familia es garantizar primero los derechos del beneficiario de la pensión. Y si estamos hablando de niños, eso es más importante todavía. Entonces, si le preguntamos a Jorge León qué va por delante, mi criterio va a ser el pago de la pensión alimenticia. Porque ¿cómo come ese niño ese mes? Es como el padre que va a un proceso de alimento y ofrece $100. La pregunta que yo le hago, ¿y usted come con $100? Claro, distinto es la madre que va y solicita $10,000 cuando ella solamente con $300, $400 puede sufragar el proporcional. Entonces tenemos que ser objetivos
y tenemos que ser conscientes. En esta vida hay que hacer lo correcto y es lo que uno tiene que, como abogado de familia, expresar a los clientes. Nosotros no podemos patrocinar actitudes de colegas que utilizan el proceso penal como un ente de cobro de las pensiones alimenticias. ¿Qué ocurre? Lastimosamente el mismo sistema lo permite. Entonces tenemos que hablar de reformas, tenemos que hablar de implementación de nuevas normas. Viene un nuevo gobierno, viene una nueva asamblea, todo esto puede cambiar, pero va a depender de que primero conozcamos lo que tenemos para después proponer, porque si no sabemos lo que tenemos, si no sabemos cómo funciona, si no sabemos lo que ahora nos va a explicar Abraham, que de repente esto puede llevar a una mediación y en la mediación se cobra un dinero, sin embargo, ese dinero no necesariamente entra al proceso de alimentos. Entonces, ¿cómo hacer? Yo me voy a una mediación penal y hay que pagar $5,000 que se adeudan supuestamente. Se pagan. ¿Cómo yo me llevo eso al proceso de familia? Entonces, ¿y si pago en lo penal, automáticamente pago en familia? O sea, todas esas interrogantes son interrogantes que surgen el día a día y lastimosamente tienen una serie de interpretaciones variables dependiendo de la autoridad que tenemos enfrente, dependiendo de la persona que nos va a dar la decisión. Si ustedes nos preguntan a nosotros, tiene que haber un control y el control lo tiene que llevar desde la persona beneficiaria o su representante hasta el obligado. Usted tiene que saber cuánto usted debe y usted tiene que saber cuál es su obligación mensual. Y la otra parte también. Entonces, en ese sentido, usted puede tasar, bueno, en concepto de pensiones me deben tanto, pero también existe la figura de la indemnización, del resarcimiento civil derivado del delito. Todo eso puede incurrir acá ya cuando estamos en la jurisdicción penal. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todos esos factores. Esto con respecto al tema del incumplimiento de los deberes familiares, producto del incumplimiento de la pensión alimenticia. Pero como bien explicó la parte doctrinal, la licenciada León, existe también la posibilidad de que se abra una investigación por incumplimiento de los deberes familiares en su modalidad de incumplimiento de esos deberes inherentes a la patria potestad, ¿no? Y esa es una parte novedosa en la que muy pocos colegas, por lo menos tenemos conocimiento, se han adentrado. Hemos tenido la posibilidad de hacerlo, sin embargo lo decimos públicamente, lastimosamente pues por temas de prescripciones no han podido avanzar esos casos y vamos a pasar a explicarlo. Como lo dijo muy bien la licenciada, cuando el juez de familia, ahora vamos a un juez seccional, establece una reglamentación de visita, esa reglamentación de visita es obligatorio cumplir. Entonces, el incumplimiento de esa reglamentación, a ver, yo tengo derecho a ir a ver a mi hijo los martes a las 7:30 hasta las 8:30. Vamos. Yo fui a buscar en el colegio de abogados. Yo fui al colegio de abogados el martes, era a las 7:30, la mamá no lo llegó. No dijo por qué, simplemente no apareció. Se hicieron las 8, yo me fui, nunca había niño. Yo fui al juzgado al día siguiente, presenté un desacato. Llegué de testigo a la licenciada León, a la licenciada Dame, que estaban conmigo, porque me lo había llevado el testigo. Ellos hicieron una declaración jurada que el martes fueron, estuvieron conmigo y nunca apareció. Corre traslado a la contraparte. La contraparte dice, es que a mi clienta se le olvidó que era martes y como estaba lloviendo pensó que era miércoles. No lo llegó. Bastante sencillo, el jugador, pues efectivamente, con fundamento en el Código Judicial, porque así trabajamos en este país, ese es el problema. Aquí estamos trabajando con el Código, con el Código de la Familia. Estamos trabajando con la Ley 42. Estamos trabajando con el Código Penal. Estamos trabajando con el Código Procesal Penal. Pero también tenemos que meterle el Código Judicial. Sí, así es, o sea, y todo para la misma figura, si ustedes se dan cuenta. Entonces, esa es la importancia de este tipo de eventos. Entonces,
para ir aterrizando, porque sabemos que no debemos extendernos. El 1932 y subsiguiente del Código Judicial establece desacato a los tribunales. Entonces, esa es la norma que tenemos que aplicar, con fundamento en el 746 del Código de la Familia, que dice que tú puedes aplicar el Código Judicial. Entonces, el 1932 específicamente te establece que son culpables de desacato todas aquellas personas que durante el curso del proceso violenten una actuación o una orden judicial. Entonces, como el niño había que llevarlo el martes a las 7:30 al Colegio Nacional de Abogados y estaba puesto en una resolución y no se llevó, tengo las pruebas suficientes, se condena en desacato. Listo. Y digamos que esto sí, se le pone un llamado a atención. Digamos que esta situación se repite 4 veces más. Ya van 5. Ya la sanción no es un llamado de atención, ya vamos con una multa de $500 en el juzgado de familia. Allí, en ese momento, como muy bien explicó la licenciada, la parte tiene todo el derecho, y dije solamente 4 por decirlo de ejemplo, ¿no? Pero por lo menos no hay una norma que te diga cuántos desacatos son suficientes. Entonces, técnicamente yo con 2 pudiese. Tuvimos un proceso que hubo más de 40. O sea, todo va a depender, ¿no? Pero el punto es que nos fuimos para la jurisdicción penal y presentamos una querella por incumplimiento, pero ahora en la modalidad de incumplimiento de la reglamentación de visita. Entonces, en ese caso, la parte penal tendrá que acreditar si eso constituye un delito en base al mismo 211 que habla de el incumplimiento de las obligaciones inherentes a la patria potestad. ¿Por qué? Porque la reglamentación de visita y la guarda-crianza, como todos aquí sabemos, se deriva ya del ejercicio de la patria potestad que está establecida en el artículo 76 de la Constitución, ¿no? Entonces, vemos nuevamente cómo puede darse este mismo fenómeno, esta misma figura jurídica del incumplimiento de los deberes familiares, producto de un desacato en un incumplimiento a un régimen de visita. Pero la pelota pica y se extiende, porque yo di el ejemplo basiquito y que nunca pasa, porque esto no es tan sencillo. Usted presenta el desacato hoy. Se supone, y por términos que establece también el Código Judicial, que el juez de familia tiene términos para admitir, correr traslado, practicar pruebas y resolver. Bueno, digamos que se cumplen todos esos términos. En teoría sería de un mes, eso jamás pasa y no nos vamos a llamar en algo. Entonces pueden pasar 2 o 3 meses, 6, 7 u 8, hasta que en primera instancia se emita una resolución, ¿no? Y se emite la misma resolución que nosotros acabamos de decir, se condena el desacato, pero viene la parte sancionada y apela. Entonces la apelación se va al Tribunal Superior de Familia. Todavía no me puedo ir a la jurisdicción penal porque no están bien firmes los desacatos. Pero nosotros no sabemos si el Tribunal Superior de Familia va a revocar. Pero nos fuimos al Tribunal Superior de Familia y allá nos demoramos también 3, 4 meses más. En lo que va el expediente ya transcurrió 1 año y medio, 2 años, versus en la fecha que se cometió el hecho, o sea, el día del incumplimiento, el supuesto 14 de mayo. Ya estamos, digamos así, el 14 de mayo por el 2026, cuando finalmente queda debidamente ejecutorial la orden. Nos vamos entonces para el Ministerio Público y viene una prescripción. ¿De quién es la culpa? ¿Es del abogado? ¿Es del Ministerio Público? ¿Es del juez de familia? ¿De quién es la culpa? Entonces, son temas que tenemos que analizar de manera integral, en donde todos tenemos que poner nuestra parte, incluyendo nosotros los abogados. Primero, que el abogado que presenta un desacato en materia de reglamentación de visita tiene que tener claro que el desacato se tiene que presentar con pruebas sumarias y tiene que ser concreto. El derecho se basa en hechos. Entonces, si yo incumplí la reglamentación, yo le puedo decir, incumplí la reglamentación porque no vio al niño. Eso no es un desacato, por ejemplo. Hay que ser específico. No vio al niño el día tal, a tal hora, que la resolución dice que tenía que ver. Bien, listo. ¿Cuál es la prueba sumaria? Bueno,
la entrega no era en el colegio de abogados, la entrega era en la policía de niñez y adolescencia. Bueno, entonces ahí tenemos una prueba sumaria. Pidamos el oficio a la policía de niñez y adolescencia que certifique si el señor Jorge León estaba en tal lado y fue a buscar al niño y si la mamá fulanita de tal lo llevó. Va a la policía y aquí tiene un tema. La policía contesta 4 meses después. No se presentaron. Ese día no se presentó el licenciado León. Listo, se puede fallar, pero volvemos al mismo punto. Los tiempos no son acordes con la realidad del proceso penal, ¿no? Entonces, este es un tema que nosotros consideramos que debe ser analizado a conciencia y nosotros como abogados también tratar de ser diligentes en los mismos, ¿no? El tema de los desacatos en materia de incumplimiento de reglamentación de visita, a nuestro parecer, debe ser presentado en los casos donde efectivamente lo hay. Existen ciertas, digámoslo así, peculiaridades, y les pregunto yo a ustedes, les puedo preguntar, yo he tenido este debate innumerables cantidades de veces con la licenciada. Si la resolución dice que la entrega a las 7:30, pero le llega a las 7:45, ¿hay o no hay desacato? Sí, dice que sí, pero yo tengo fallos donde dicen que hay que ser flexible porque yo conozco cómo son los tranques de Panamá. La lluvia. O sea, efectivamente, entonces tenemos que ser creativos, pero al mismo tiempo responsables en el ejercicio de esta profesión, sobre todo en materia de familia relacionada con la materia penal. Para ir finalizando ya pues nuestra parte, para entrar ya en la parte directamente en lo medular, que es la parte penal, que le correspondía al licenciado, que le corresponde, perdón, al licenciado Adames como experto en esa materia.